un placer conversar con usted y todas las personas que están en esta conferencia. Ok, entramos en materia. Tecnología 5G en Costa Rica, un salto estratégico hacia el futuro. Un poco la agenda es por qué 5G, la licitación en Costa Rica, la política pública también que se genera en el MISID para que nosotros podamos generar o establecer el concurso, obligaciones de los operadores, resultados, desafíos y casos de uso. ¿Por qué 5G? Bueno, para nadie es un secreto que la velocidad y la eficiencia 5G es muchísimo mayor que la de 4G. Tiene muy baja la latencia en algunas, dependiendo de la frecuencia que se utiliza, inclusive es 1 milisegundo, lo cual eso es importantísimo para ciertas industrias. Tiene mayor capacidad, es decir, mayor cantidad de personas por metro cuadrado se podrían conectar con 5G. Transformación de la industria, un impacto económico y sostenibilidad. La sostenibilidad quiere decir que, por ejemplo, cuando nosotros tengamos las redes 5G desplegadas en Costa Rica y utilicemos un chipset 5G en nuestros teléfonos, que ya de por sí están muy al alcance de todas las personas, me parece a mí, ya hay precios de, no sé, $200, $150 acá en Costa Rica de teléfonos con chips de 5G. La utilización de la energía es más eficiente, por lo cual vas a gastar menos energía en tu teléfono. La licitación en Costa Rica y la política pública. Este concurso tenía un componente muy importante que era 10% dinero o recaudación y 90% unidades de infraestructura. ¿Qué es lo novedoso en esta estrategia de la política pública? Bueno, nosotros encontramos muchos variables que fueron importantísimos. Por ejemplo, lo vamos a ver en las siguientes filminas, cómo esto se transforma en un impacto social más allá del que inclusive otros países han tenido en la región. Cuando nosotros hablamos del 90% de infraestructura, quiere decir que los operadores podrían instalar nuevas o cubrir las existentes torres de telecomunicaciones con 5G. Y esto es muy importante porque en las hoteles, si bien es cierto, nosotros medimos la calidad de la señalización de las torres celulares, también tenemos parámetros de mediciones que no son tan eficientes como en la meseta central. Es decir, regiones donde la conectividad llega menos del 80%. Con esta licitación y con esta estrategia en la política pública, lo que se pretende es que en las regiones más pobres del país tengamos 5G al mismo tiempo que las regiones más ricas del país. En el pasado se han visto proyectos que, por ejemplo, se saca una licitación de 4G y los operadores propiamente hacen sus instalaciones en la meseta central porque se les da más revenue, eso es lo más lógico. Y posteriormente, conforme van los años, van extendiendo esta capacidad en otras zonas. Y tenemos otros programas de acceso universal en los cuales después de 3, 4, 5 años empiezan a funcionar para solventar ese gap que existe en estas comunidades con tecnologías específicas. Por lo cual, con el proyecto 5G y esta licitación que se realizó en Costa Rica, se va a llegar a los 5 años prácticamente toda la población o gran parte de la población va a estar con el protocolo o con la tecnología 5G, lo cual es importantísimo. Porque más allá de hacer una implementación en zonas muy pobladas, lo que vamos a tener es que vamos a tener zonas muy pobladas y también zonas que son de difícil acceso o que en ocasiones los proveedores de servicio no van porque el revenue no les da o por diferentes motivos. Ok, este fue el espectro disponible en su momento. Teníamos bandas B bajas como la de 700, las medias y las altas que son 26 y 28. Teníamos cantidades de bloques, teníamos precios por bloque. Vamos a ver si lo podemos ver acá. Estos eran los precios por bloques y estas eran las unidades de infraestructura instalada. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo,
teníamos 4 bloques de 10 por 5 y en esta línea los operadores tienen que instalar 305 unidades de infraestructura para un solo bloque. Entonces, ese es el componente más innovador que tuvo esta subasta acá en Costa Rica. La unidad de infraestructura que es como las torres o hay algo más que eso. Podría ser una torre, podría ser, vamos a ver, en 5G tenemos torres y tenemos también dispositivos que no son como torres, ¿verdad? Que podrían ser tipo un access point un poquito más grande que se pone porque la propagación, dependiendo de la frecuencia, o puede ser kilómetros o pueden ser metros. Entonces, se entiende desde esa perspectiva. Pero generalmente sí se puede entender como torre, ya sea al, eh, al, eh, cubrir la torre existente o hacer torres nuevas. También tenía Gracias. otro componente, con todo gusto, tenía otro componente importante la licitación. Teníamos 2 fases de licitación. En la primera fase era una licitación nacional y una segunda fase era una licitación regional. ¿En qué consistía? El remanente de la primera fase se iba a la segunda fase automáticamente. Entonces, cuando nosotros hicimos los esquemas y los estudios, vimos que, bueno, que hay un montón de zonas en Costa Rica, que hay cooperativas y hay otro tipo de organizaciones que nunca habían participado en una sola licitación de frecuencia en las UTEL. La gran sorpresa fue que en la licitación nacional participó, claro, Liberty, esto no hay sorpresa, pero en la segunda fase regional participaron estas cinco cooperativas y RIN Servicios de Costa Rica también, pujando por fragmentos de frecuencia que iba a ser el remanente de la primera fase. En un total, Carlos, sí señor, perdona, Carlos, ¿las unidades de infraestructura son de un operador o las comparten o eso es cosa de ellos? no, vamos a ver, en la regulación en Costa Rica se puede compartir unidades de infraestructura, pero ellos obviamente van a tener que tener sus propios dispositivos activos, ¿verdad? Sin embargo, en la No, práctica eso no es muy no frecuente. es obligación. No es obligación, correcto, no es obligación. Pero en la ley lo estipula, es decir, ellos pueden tener estos acuerdos y nada más levantar una torre y ahí tener varios operadores. Sin embargo, en la práctica no se da tan frecuente. O sea, ni en torres, ni en fibra, ni nada. Lo único que se da son los postes, ¿verdad? Que por ahí pasan todas las fibras ópticas, pero ya eso es otro, no es equipo activo, es pasivo. Pero Mm. sí, correcto, en nada se da. Ok, Ujú. perdona. No, con gusto. Y estas 5 empresas que ven acá nunca habían participado en una sola subasta en Costa Rica, por lo cual para nosotros fue algo muy interesante de que participaran. Y lo más importante también es que algunas cooperativas, ellos ya tienen su nicho de negocio, ya saben cuáles son los puntos más en los cuales tienen que mejorar y la tecnología como tal les va a ayudar a llegar a ciertas regiones que supongo que no tienen algún tipo de conectividad. Esto es el mecanismo de subasta, ya se los expliqué anteriormente. Teníamos una primera fase y los remanentes de esta primera fase iban a la segunda fase y ya se terminaba el, ¿cómo es que se llama? El concurso. Obligaciones de los operadores. Ok, vamos a ver, esto es muy interesante porque en la banda 700 nosotros tenemos, de acuerdo al PNDT, al Plan Nacional de Telecomunicaciones, 134 distritos de atención prioritaria que deben de ser atendidos a través de la banda de mayor propagación del concurso. En este caso era la de 700. Entonces, por ejemplo, si un operador quería esta banda, tenía sí o sí que instalar torres o unidades de infraestructura en el distrito más pobre de la región, en la cual estaban, digamos, estipulados ya eh, digamos, por el gobierno, por decirlo de alguna forma.
Y en las bandas de 3.300 y 3.500, esta subasta tiene el objetivo de política pública de priorizar el desarrollo de las redes sobre la recaudación, así como promover más y mejores servicios, es decir, mejorar la calidad. Eh, Nosotros hemos Perdona, identificado, sí, perdona mi falta de ignorancia. O sea, entre mayor propagación, menor velocidad. sí, exacto, Ok, exacto, ok, ok. exacto. Ujú. Nosotros, mediante mediciones, aquí tenemos, digamos, estos mapas que son de Sutel y son públicos también, ustedes pueden ingresar en algún momento. Hemos identificado 354 distritos donde es posible mejorar la calidad ofrecida a los usuarios. Y es donde deberán desarrollarse las unidades de infraestructura de las bandas medias. Entonces, lo que les decía al inicio, ¿verdad? Este proyecto o esta subasta va más allá de solamente la subasta per se. Se pensó en zonas donde la cobertura no es tan buena y en las cuales tenemos rangos de mejora. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que durante los 5 años del proyecto, donde todo el mundo ya tiene que tener todas sus unidades de infraestructura instaladas, vamos a tener una Costa Rica más conectada con el protocolo o con la tecnología 5G. Carlos, una pregunta, Carlos. Eh, ¿Solo se consideran la población, digamos, en esto, o también, por ejemplo, en zonas poco pobladas, pero interesantes ambientalmente, ¿verdad? Qué sé yo, para monitoreo de cuencas, para monitoreo del hábitat, ¿verdad? En los parques nacionales, Correcto. prevención de Agricultura, desastres, cosas de ese estilo, que tal vez se deja equipo desatendido, pero comunicado. Sí, Ese el tipo de cosas. problema es, sí, señor, el 25% de Costa Rica es zona protegida, más o menos, ¿verdad? Y en zona protegida generalmente no se pueden instalar torres. Ese es el mayor problema. Y obviamente ay, la señalización, sí, claro, la señalización dependiendo de dónde están las torres, se va a poner, se va, se va a poder, de que llegue ahí a las diferentes cuencas. Lo que vos decís es muy cierto, porque por ejemplo con 5G podemos tener sensorización en todos los ríos, por lo menos que tengan poblaciones muy cercanas en las cuales mida el nivel de agua y empezar a disparar la alerta. Con las zonas protegidas, ese es el mayor, o sea, a nivel de legislación nosotros no podemos entrar o exigir que lleguen a una zona protegida porque ya se nos sobrepasa lo que la ley nos permite, obviamente. Pero sí, esa es la ay, peculiaridad ay. de las zonas protegidas. Muchas gracias. Con gusto. Ok, los resultados. Es bien curioso porque la licitación se fue el 23 de enero y fueron solamente 15 minutos. Entonces, hace 5 años se está hablando en Costa Rica de 5G y se resumió todo en 15 minutos. De 9 de la mañana a 9:45 ya teníamos los resultados de la fase nacional. Y estos son los resultados, ¿verdad? La empresa, claro, tuvo un bloque de 700, uno de 2.300, cuatro bloques de 3.500 y un bloque milimétrico. Y luego el operador Liberty fue prácticamente lo mismo. Están las cantidades de radiobases y cuánto recurso económico está relacionado con cada una de los bloques. En total fueron 16 millones de dólares por parte de Claro y 1.552 unidades de infraestructura y el monto fue exactamente igual en Liberty. La fase uno cerró con 32 millones de dólares y 3.104 unidades de infraestructura. Perdón, ¿esa plata es el costo de los equipos o ya es instalado Up and Running? Ok, esta plata es solamente el costo de las frecuencias. De las frecuencias, ok. Bueno, ok. Y acuérdese que es el 10% era recaudación y el 90% son infraestructuras.
Entonces, el dinamismo económico que se le inyectó a este proyecto es interesante porque los operadores van a tener que invertir 1.500 o instalar y alguien tiene que hacer ese trabajo, ¿verdad? Está el del transportista, el instalador, el que vende el producto, todo. Todo el mundo está ahí como incluido. Ok, el resultado final de la fase nacional fueron 1.552 por Liberty y 1.552 por Claro, con un gran total de 32 millones de dólares por parte de los dos operadores y una instalación y obligación de 3.104 unidades de infraestructura. Esta es la fotografía actual de cómo está compuesta el espectro para los operadores en la fase 1. Tenemos la subasta 5G, que fueron estos que les presenté, lo que ya estaba asignado, que son estos grupos de acá, que están en amarillo, y algo muy importante es las radiobases que ellos ya tienen instaladas, que están acá en verde, es decir, ya lo existente, y las radiobases 5G que ellos tengan que instalar. Estamos hablando que prácticamente el 60, claro, necesita aumentar un 67% las radiobases, Liberty necesita incrementar un 74% más la radiobase. Si metemos el otro operador, que es el ICE, en todo el concurso, los tres operadores, sumando las radiobases existentes y viendo el crecimiento que se tiene que dar en las radiobases nuevas de 5G, estamos hablando que se van a instalar más del 50% de las radiobases que tiene actualmente Costa Rica y que ha instalado en los últimos 15, 16 años. Luego venimos con los resultados de la fase 2, que es la regional, y estos eran bloques más pequeños, pero como ustedes pueden ver, tampoco era despreciable. Es más, Faro Ruiz tuvo una inversión de $110,000 con 22 unidades de infraestructura instalar. Cabe destacar que el precio del espectro tiene que ver con qué tan rico es el cantón. Entonces, por eso hay una diferenciación muy grande, ¿verdad? En la nacional y en la regional. Y nosotros hacemos reuso de la frecuencia. Es decir, por ejemplo, esta frecuencia de 700 en San Ramón podría ser utilizada también en Limón, porque son dos zonas totalmente separadas y nunca van a haber interferencia. Luego tenemos los de Cope-Guanacaste también. Cope-Guanacaste jugó bastante fuerte, fueron $335,000 con 58 unidades de infraestructura. Ya me acordé del concepto, es el desarrollo económico cantonal, algo así por el estilo, es como se tomó este número por acá. Eso es Copelescas, fueron $394,000 con 63 unidades de infraestructura. Copesanto, más de medio millón de dólares con 90 unidades de infraestructura. Y RIN Centrales, que ellos participaron prácticamente en las cabeceras de provincias, San José, Escazú, Montes de Oca, Curridabat, Heredia, Punta Arenas, Limón, y fueron $152,000 con 36 unidades de infraestructura que deben instalar. Para un total de la fase 1 y fase 2 de $34 millones y 3.373 unidades de infraestructura en todo el país, con la tecnología 5G que se tiene que instalar en los próximos 5 años. Ok, esto es importante porque nosotros enviamos la recomendación al Poder Ejecutivo el 30 de enero del 2025, la recomendación de la adjudicación, y este es el proceso que falta para que ya el Ministerio de Ciencia y Tecnología firme los contratos, se los envíe a los operadores, ellos firmen los contratos y ya empieza todo esto a funcionar, a instalar. Esto es un poco el espectro que existe actualmente, ¿verdad? El ICE, bueno, aquí ya pusimos el ICE, tenemos a RAXA también,
Ellos tienen estas frecuencias. Estas fueron las nuevas frecuencias que compraron los operadores. Cabe destacar que el ICE podía participar en la licitación por bandas milimétricas, las de 26 o 28. Sin embargo, por una decisión de ellos que desconocemos, no participaron. Entonces, bueno, esta es la fotografía actual del mercado de telecomunicaciones más 5G. Esto es importante porque el IMT o el espectro para IMT son las bandas de 26 y 28 bandas altas, por decirlo de alguna forma. Las bandas altas son las bandas de mayor velocidad que tenemos en 5G. Existen casos de negocio, no son tan maduros, pero son las bandas del futuro que se visualizan. Costa Rica es el segundo en toda Latinoamérica de que en la subasta los operadores compraron este tipo de banda. Solamente por arriba de Brasil, que es el que nos gana, pero si ven el cuadro de la izquierda, podemos ver que Costa Rica se sitúa en el segundo lugar de colocación de bandas de IMT para toda la región. Ok, tenemos grandes desafíos y Pero también tenemos... Ujú, una preguntita, Carlos, perdón que señor. interrumpa. Este, los contratos van a firmar con el gobierno, o sea, representado por el MISIT, pero se Correcto. obligan, ¿verdad?, en términos de calidad de servicio y demás, más o menos a lo mismo, todo Claro, el mundo, ¿verdad? claro, claro, Ok, todos tienen las mismas obligaciones, ok. nosotros hacemos mediciones y demás para que los anchos de banda se respeten, la cobertura se respete y demás. ¿Y tiempo de implementación de Son sus...? 5 años, 20% por año, Ok, prácticamente. ok. Gracias, Que Carlos. para, con todo gusto, que para nadie es un secreto, los operadores prácticamente es algo muy, muy curioso que yo visualicé en Costa Rica. En algún momento nosotros, o yo escuchaba inclusive, que estamos tardísimo en 5G. Bueno, por tiempo puede ser que sí, pero por estrategia, hay veces es mejor esperar un poco y ver cómo se comporta el mercado. Yo sé que fueron otras variables en su momento, pero leyendo un estudio de la GSMA, ellos visualizan que en el 2030, o sí, 2030, 2031, en Latinoamérica vamos a tener más o menos una penetración de un 50, un 40% en 5G. Sin embargo, analizando cómo se gestionó esta subasta y la estrategia que se utilizó atrás, los cálculos son que nosotros vamos a tener más del 70% de conectividad en 5 años. Entonces, vamos casi que a doblar las especificaciones que Latinoamérica va a tener. Entonces, para mí eso es muy importante porque vamos a propagar 5G de la forma en la cual se hizo el concurso para todas las regiones del país, sea regiones con poca conectividad, regiones centrales con muchísima conectividad, y eso va a ayudar mucho a que surjan nuevos negocios. Ok, hay retos importantes para 5G. Por ejemplo, tenemos los retos técnicos, que son la infraestructura, para nadie es un secreto, antenas pequeñas y fibra óptica. En Costa Rica, si ustedes se paran al frente de su casa, van a ver no sé cuántas fibras ópticas pasando. Entonces ya, por lo menos en fibra óptica, sabemos que nosotros no vamos a tener mayores grandes problemas. Que la fibra óptica para 5G es primordial, es el core prácticamente de conectividad del punto A al punto B. Eso tenemos que tenerlo mucho en consideración porque en zonas donde no hay fibra óptica, los operadores van a tener que hacer despliegues de fibra óptica para esas regiones. Tenemos retos regulatorios, como siempre, coordinación entre gobiernos locales y operadores, algunas normas de seguridad y privacidad, que eso más que todo se dio en Europa, retos sociales, la brecha digital, acceso desigual, como les decía, de la forma en la cual se estructuró la licitación, el acceso desigual se minimiza al máximo en zonas rurales versus urbanas. Y para nadie es un secreto, parece mentiras, pero
ahora en el 2025 también existen retos sociales de desinformación sobre efectos de salud en 5G. Y los casos de uso más sobresalientes que hemos analizado o que he analizado es el caso en Barcelona, que es gestión de tráfico con sensores 5G, la relación con bandas, uso de bandas medias para el equilibrio entre cobertura y velocidad, y los retos superados en este caso de uso fue la inversión público-privada en infraestructura, que hubo un partnership entre público y privado para gestionar este proyecto. La industria 4.0 es el caso Bosch, mantenimiento preventivo con AR y 5G. Ellos utilizaron bandas privadas, entre comillas. Estas bandas se utilizan para satélites, conectividad para satélites. Ya las empresas satelitales están como dejando de lado, ya están transformando la conectividad de ellos para liberar estas bandas, por decirlo de alguna forma. Y las fábricas eventualmente podrían utilizarlas en sus operaciones. Pues Y los realidad retos son, aumentada están usando, perdón. sí, realidad aumentada. ¿Qué es lo que pasa con Bosch? Por ejemplo, se descompone un nombre en español, un motor, por decirlo de alguna forma, y con realidad aumentada empiezan a ver todo el motor a tiempo real. Entonces, el arreglo Con se hace cámara digital, seguramente. exactamente correcto. Y en los retos, que siempre los hemos tenido, ciberseguridad en redes. Carlos, En el perdón, caso, en las fábricas, eh, ¿cuál es la ventaja del inalámbrico sobre la fibra? bueno, es que vos tenés que tener un dispositivo conectado a la fibra, ¿verdad? Entonces, las velocidades que te da, la mayor ventaja que te va a dar el 5G en ambientes muy, muy controlados, como en una fábrica, va a ser el delay, ¿Sí? que es 1 milisegundo. En fibra, dependiendo Pero yo, como vos la configures, dependiendo de los saltos, va a tener un poquito más, ¿verdad? La fibra tiene la desventaja de que vos tenés que enfibrar todo, ¿verdad? Hay fábricas que lo protegen muy bien y tenés que tener un dispositivo físico conectando la fibra al aparato, por sí, decirlo de alguna forma. pero si no necesito tener una antena pegada a la fibra para conectar el aparato. Eso sí, un dispositivo, un pequeño chipset para conectarlo, no tampoco es algo enorme, ¿verdad? Porque en las fábricas lo que hay es que la radiación está interna. O sea, no es que ellos toman Ah, externamente la banda como tal, sino que ellos la manejan internamente. ok. Luego en logística tenemos el caso de HL, almacenes totalmente autónomos con robots 5G, y la baja latencia en las bandas altas, que era lo que yo les mencionaba. Y en la agricultura, ¿Mm? John Deere, tractores autónomos con conexión 5G. Y aquí el reto superado fueron las coberturas en zonas rurales con las bandas de 700, que también les funcionó con esta tecnología. Y en servicios públicos, en Corea del Sur, telemedicina con realidad aumentada. Y los retos eran regulación para garantizar la equidad de acceso. Y, y eso sería, señores. Si tienen preguntas, con todo gusto. Muchas gracias, Carlos. Qué Eh, Con gusto. interesante, Carlos. No sé si la- podemos irnos para atrás a los casos de uso. Sí, sí, Perdón. señor, claro. Con toda confianza, yo tenía una pregunta. las personas que están presentes pueden Ajá. plantear preguntas. Yo rompo el hielo, nada más. Claro. Pero digamos, el caso de Corea del Sur. ¿Sabes cómo anduvo por el lado de privacidad, digamos, y seguridad en este tema Sí, de telemedicina? claro. Sí, en este caso en Corea del Sur, bueno, ellos obviamente es un país bastante desarrollado que empuja muchísimo lo que es la tecnología. Ellos tienen esquemas más que todo de privacidad de los datos de la persona, ¿verdad?
Yo lo que leí fue que ellos hacían contratos también con algunas personas para hacer, digamos, ciertos procedimientos con telemedicina. Pero sí, prácticamente son retos regulatorios propiamente de la caja. Voy a poner el nombre Costa Rica para que todo el mundo entienda, ¿verdad? De la caja, entre comillas, de Corea del Sur, que son los retos más grandes regulatorios para este tipo de tecnología de telemedicina. Sí. Sí, los prestadores de salud, de servicios de salud, ¿verdad? Y la Exactamente, interoperabilidad de ellos se puede posibilitar, ¿verdad? Pero hay que regularla para, para que se mantenga privado o escondido lo que no es- tiene que ser revelado a algunos actores que andan exactamente, buscando lucrar con eso, ¿verdad? exactamente, correcto. Ok, gracias. Carlos, y aquí pusieron alguna regulación acerca de cómo van a cobrar el uso. Va a ser por descarga. Ok, vamos a ver, en lo que son servicios de telemedicina, porque también en telemedicina tenemos un montón de cosas, ¿verdad? Tenemos, bueno, la telemedicina como tal, pero también tenemos imágenes médicas que podrían ser de muy, muy, muy alta resolución y con 5G bajas esa info. Vos lo decías muy bien, Roberto. Si yo tengo fibra, la fibra me aguanta lo que el dispositivo terminal me lo va a permitir. Sin embargo, por ejemplo, en ejemplos de imágenes médicas que yo he visualizado, lo que ellos hacen es cobrar por más bien cuánto mide la imagen, ¿verdad? Porque eso necesita un montón de storage y más que todo va por ese lado y también cuánto es la transacción de información que necesita el punto A al punto B. Ujú. Pero Es hay por una, descarga. Exactamente, descarga y almacenaje, ¿verdad? Porque imagínate una imagen que vos podés ampliar no sé cuántas veces y son imágenes muy grandes. sí. Pesada, sí, claro. Sí, Eh, exactamente. Warner Carvajal levantó la mano. Warner, Sí, adelante. Gracias, Carlos. eh, Ahora que hablabas del caso de John Deere, precisamente, eh, ¿cómo se imagina uno ese nivel de cobertura? Porque hace mucho tiempo recuerdo que hablábamos de aquel concepto de WiMAX. Eh, ujú. ¿Será algo parecido? Porque si estás hablando de tractores autónomos o dispositivos, quiere decir que en la cobertura de esas unidades de infraestructura va a ser muchísimo más amplia. Así sería. Ajá, vamos a ver. En Costa Rica, de acuerdo a la legislación, nosotros tenemos que procurar que exista un 80%. Obviamente en otras zonas no hay un 80% por un montón de variables, pero por lo menos en esta licitación estamos procurando que en ciertas zonas llegue un 80%. ¿Qué es lo que ha ocurrido en estas industrias? Para nadie es un secreto. Por ejemplo, John Deere, ellos tienen, no sé, un farm alejadísimo que solamente trabajan ellos, quieren hacer experimentación con tractores autónomos. Obviamente ellos tienen muchísimo dinero para decirle a cualquier proveedor, mira, yo quiero hacer este proyecto, venga y yo lo fondeo, ¿verdad? En estos casos específicos. Sin embargo, cuando nosotros estamos hablando de, no voy a irme a tractores autónomos, sino a sensorización de sensorización ambiental, por ejemplo. Y la gran ventaja que tiene la sensorización ambiental es que utiliza paquetes muy pequeños. Con 5G se hace un poco más factible porque de ahí podés tener un montón de concentración o un montón de sensores mandando tu información y no hay tanta el problema. Entonces, contestando a tu pregunta, si yo tengo cobertura, yo puedo hacer lo que realmente yo quiera dependiendo del tipo de tecnología que yo vaya a implementar, ¿verdad? Si ya quiero casos muy específicos, pueden hablar con el proveedor de servicio y decirle, mira, yo tengo un proyecto de esta magnitud y yo necesito que me ayudes porque esto no está dentro de la regulación, pero sí me gustaría hacer un partnership con vos para poderlo hacer, ¿verdad? Por lo menos así es como ha funcionado en Estados Unidos en algunos sectores o algunas regiones, Ok, muchas gracias. con gusto.
¿Cómo anticipan ustedes la coexistencia durante esos 5 años de implementación entre los usuarios finales, digamos, que están servidos por 4G, a veces 3G, a veces 3.5, no sé? Sí, vamos a ver, ajá, es una pregunta muy interesante, pero es curiosa. Unos días anteriores estaba yo conversando con un grupo que también nos invitaron a hacer un diálogo con 5G. Y yo me puse a analizar algo. La tecnología, si bien es cierto, crece exponencialmente, crece orgánicamente, ¿verdad? ¿En qué sentido? Vamos a ver. Y tal vez es un ejemplo no sé cómo lo van a tomar ustedes, pero ¿qué hacían ustedes hace 8 años con su computadora que hacen diferente ahorita? Esta conferencia, por ejemplo. Excelente, ¿verdad? Por ejemplo, es la conferencia. Pero ya esos dispositivos no tienen repuestos. Entonces, la misma industria va sacando los dispositivos y va sacando, digamos, antenas y demás. Una de las cosas de los proveedores, gran preocupación era, mira, si nosotros nos vamos quedando 5G, ya se está hablando de 6G, ¿qué vamos a hacer con todos esos equipos que no tienen soporte? ¿Qué vamos a hacer? Digamos, ya no tenemos antenas, entonces podemos ver 2G, por ejemplo. Las antenas que hay son carísimas. Solo hay 2 o 3 proveedores en el mundo y solo 2 venden en Costa Rica, solo uno en casos extremos, ¿verdad? Entonces, la misma tecnología va haciendo de que las tecnologías viejas vayan saliendo. Y volviendo a la pregunta tuya, ¿cuánto le dura un teléfono a un tico? ¿Cuántos años le dura un teléfono a un tico? Si vos te vas a la calle y le preguntas a cualquier persona, difícilmente una persona tiene un teléfono de 4 años. Y los teléfonos más nuevos generalmente ya traen el chip de 5 por lo menos los de hace 2 años atrás o inclusive un poquito más. Entonces, el recambio no es tan abrupto como en algunas ocasiones pareciera, ¿verdad? Si hubiéramos implementado 5G hace 5 años atrás, un teléfono de 5G hace 5 años atrás costaba un montón de dinero, de 800, $900. Actualidad es $180. Entonces, se va democratizando la tecnología de alguna forma. Entonces, ¿vos crees que el 3G lo van a pagar ellos solitos? No es necesario que los obligues a pagarlo. Yo pienso que la misma industria lo va a ir sacando poco a poco porque el recambio de celulares, por lo menos en Costa Rica, es muy dinámico. O sea, yo no conozco, vos salís a la calle y ves a las personas con teléfonos más buenos que uno, ¿verdad? O sea, hay una inversión en tecnología de este tipo interesante en Costa Rica. Sí, los celulares que tienen más ojos que una piña mal pelada, ¿verdad? Exacto. Sí, correcto. Ya. Y, en lugares de aplicaciones de agricultura, grandes piñales, grandes bananales, Correcto. van a tener cobertura. Si están dentro, me imagino, si están dentro de los distritos propios que se declararon como prioridades, van a tener cobertura, claro. Porque estos Porque distritos habíamos dicho, generalmente, sí, claro, sí, porque estos distritos de alguna u otra forma habría que ver específicamente los polígonos donde ellos están, ¿verdad? Pero generalmente se formuló que en ciertas regiones se les diera prioridad a la conectividad, que en otras subastas anteriores nada más es deme el precio y usted sí, conecte como quiera. Ujú. durante la pandemia, Carlos, hubo muchos muchachos de que no podían estudiar y gente que no podía trabajar, porque lo que tenían era un celular nada más y no se puede. El 4G no sirve ni para trabajar ni para estudiar, solo sirve para perder el tiempo. Entonces, la pregunta es si vos crees que con 5G sí van a poder. Hay barreras de entrada, Roberto, que nosotros no la vamos a quitar jamás con la tecnología, ¿verdad? Es acceso a dispositivos, más allá que el acceso a la conectividad. Obviamente, si vamos a tener mayor conectividad, estas personas van a tener mayor posibilidades de conectividad, pero ahí hay otro punto que es acceso, o sea, cómo se conectan, qué dispositivos utilizan, y eso fue muy, muy triste para Costa Rica a nivel educacional, ¿verdad? Que vimos casos de una
muchacho, un muchacho subió en un árbol a ver si agarraba señal de celular y de ahí lo hacían de alguna otra forma. Y eso es en los casos en los cuales la persona quiere estudiar y en los casos que no, dice, no me conecto, no me conecto. Y ya, punto. Y yo, bueno, Y el prepago de se va a gastar rapidísimo. Pero es curioso, yo he visto esa pregunta es bien curiosa, la tuya, pero yo he visto en otros países, por ejemplo, que ya tienen implementado 5G, que ellos aumentan, ¿verdad? Es decir, lo que antes, hace 10 años, nosotros, no sé, teníamos dependiendo cuando ya se hizo el cobro por descarga, los planes eran diferentes a los que tenemos hoy en día. Yo me puse a investigar un poquito y vi algunos planes de 32 gigas a, no sé, 10.000 pesos, 12.000 pesos. ¿Cuándo vos vas a Ok. gastar 32 gigas ahorita? Por ejemplo, en un mes. Le van a bajar el precio de los gigas. Me imagino que eso es porque al tener mayor ancho de banda y el mismo mercado te lo dice. Si vos te metes ahora mismo y buscas fibra óptica a la casa, ¿te acordás hace 10 años cuánto era que nos daban de fibra? Y ahora cuánto nos dan, 600 megas y 500 megas fácil, fácil a un precio muy accesible. Warner Carvajal levantó la mano. Y muy interesado con el tema de la educación, por supuesto. Una de las grandes limitaciones que tenemos nosotros en zonas rurales, evidentemente, es esa cobertura que, que los muchachos prácticamente no tienen. Y con este proyecto, bueno, está claro que si los distritos prioritarios son eh, los que van a tener cierta preponderancia, van a ser los más beneficiados. Pero ¿se está haciendo algún tipo de manejo excepcional para el tema de la educación, Carlos? Sí, Tanto a bueno, nivel, ¿sí? Tanto a nivel de escuelas, colegios, universidades, públicas por lo menos. sí, eso es una excelente pregunta, pero vamos a ver, existen otros programas dentro de Costa Rica a nivel público. Tenemos Fonatel, ¿verdad? Tenemos el MEP, tenemos el MISIT y tenemos otro montón de instituciones. Propiamente la licitación no toca temas como el que están mencionando. Sin embargo, existen proyectos paralelos en los cuales es conectividad de fibra óptica a las escuelas. Por ejemplo, hace 2 meses atrás, un mes atrás, sacamos a consulta pública, disculpen, un concurso para conectar 1.650 escuelas más con los fondos de Fonatel, ¿verdad? ¿Quién gestiona o quién nos dice a nosotros qué se necesita? Bueno, el MEP en conjunto con el MISIT, ellos crean la necesidad y nos dicen a nosotros, ok, yo quiero conectar 1.500 escuelas con estas capacidades y demás y hagan un proyecto, licítenlo y que se conecten en no sé cuánto tiempo. O sea, son proyectos como paralelos y la plata que se recauda de las de la subasta y unos cánones que tienen también los operadores van directo a Fonatel para poder soportar esos proyectos. Con 5G se abre un abanico de posibilidades porque vos puedes tener 5G, la antena, y estar irradiando directamente a algún centro educativo también. Entonces, la fibra óptica no va a ser un problema, por lo menos en esa zona en particular. Con gusto. Sí, Don yo Ignacio. tengo una pregunta más o menos en el mismo sentido, pero pensando más en investigación. Eh, Ujú, Mencionamos agricultura, ¿verdad? Donde probablemente agricultura extensiva, tal vez en zonas relativamente despobladas. ujú. Eh, y a veces la investigación necesita, qué sé yo, sistemas para hacer agricultura de precisión, ¿verdad? Este, o monitoreo de cultivos, desplazamiento de plagas, cosas por el estilo, ¿verdad? Combinación de imagen satelital con drones y otras cosas. Eh,
Y eso a veces requiere acceso, ¿verdad? Para poder hacer experimentos, entrenar un modelo de reconocimiento de imágenes, por ejemplo, etcétera. Eh, Poner pequeñas estaciones meteorológicas que son relativamente baratas, pero que tienen que conectarse periódicamente, ¿verdad? Para poder sentir qué pasa. No hay ninguna provisión en los contratos, digamos, de dar algún tipo de subsidio o trato preferencial a las entidades que hacen investigación y no necesariamente son públicas, ¿verdad? Este, Sí, bueno, vamos a ver. La licitación como tal es cobertura y colocación del espectro en zonas tanto metropolitanas como rurales. Nosotros en la licitación hay que acordarse que tenemos una instrucción del Poder Ejecutivo de cómo hacer, digamos, la licitación como tal. Nosotros hacemos todo lo técnico y lanzamos, pero propiamente en una licitación, como vos lo decís, no existe algún tipo de provisionamiento de eso. Si ya existiera una zona en la cual no se nosotros tenemos ahí el otro Fondo Nacional de Telecomunicaciones, que, no, perdón, tenemos Fonatel, que si está dentro del Fondo Nacional, el PNDT, que lo hace el MISIT en conjunto con un montón de organizaciones, se podría fomentar el subsidio de esa forma. ok, Pero la SUTEL como tal es muy difícil que nosotros, o sea, legalmente no podemos hacerlo. ok. Pero Pero ustedes regulan existen las tarifas, mecanismos, ¿verdad? no, ya ahorita no se Ok, regula a la ok. libre, Gracias. con gusto. ¿Qué esperaría uno de Costa Rica? Bueno, yo estoy muy satisfecho y emocionado con 5G. Y vos hablaste de algo muy interesante, don Ignacio, de 6G. No, de IP versión 6. Curiosamente, usando IP versión 6 en las redes de ellos, por lo menos en fibra óptica. ¿No me escuchas? Dame un segundo. ¿Me escuchan? Perfecto. Sí, Sí, lo que les decía es que la tecnología, como les decía anteriormente, crece orgánicamente, ¿verdad? La misma sociedad va empujando lo que nosotros vayamos utilizando y va exigiéndole al mercado cómo mejorar. Y yo estoy muy satisfecho con esta licitación que se dio en la SUTEL. Desde enero ya mandamos todos los documentos al MISIT. Ellos tienen que hacer un proceso ahí interno, obviamente, y la firma de los contratos. Uno esperaría que esto salga en los próximos meses y ya ver los operadores encendiendo sus redes de 5G, ¿verdad? Y ya ver en Y el telefonito nuestro el 5G Río. bien, en términos del marco regulatorio general, no hay que hacer cambios importantes. Esta es los compromisos que se adquieren en los contratos, ¿verdad? La Correcto. participación en la subasta y todo lo demás, pero en el marco regulatorio no se ve realmente impactado. No. No, porque es un cambio tecnológico, es decir, nosotros tenemos prácticamente un marco regulatorio en el cual exigimos, sin embargo, sí se agregaron exigencias que no estaban en otras subastas, ¿verdad? Como por ejemplo, tenés que llegar a las zonas más desprotegidas del país, tenés que instalar tantas unidades de infraestructura en estas zonas, por cantón, distrito, etcétera, que antes no se tenía. Y con el marco regulatorio actual que nosotros tenemos, con las mediciones que se hace, se garantiza que eso se cumple. Eh, En la línea del tiempo, obviamente, ¿verdad? Ustedes también tienen la capacidad de parte de SUTEL de estar monitoreando y midiendo calidad del Correcto, servicio y cobertura y todo eso. correcto. De hecho, los voy a invitar en los próximos eventos que nosotros hacemos de análisis de cobertura y demás, que son muy importantes, y Ujú. donde se nota cómo nosotros les indicamos a los operadores, mira, tenés que mejorar la cobertura, la velocidad en esta zona, porque no es la velocidad mínima que nosotros aceptamos a nivel regulatorio. Sí. Si me permiten, no quiero monitorear, digo, como dice, monopolizar la conversación, pero en un universo paralelo, pero muy relacionado con este, está el impacto que ha estado teniendo, primero Simpe, ¿verdad? Pero sobre todo Simpe Móvil, ¿verdad?
Yo recuerdo hace unos años cuando invitamos a Carlos Melegati y su equipo, lo que comenzó como un sistema de compensación de cheques, ¿verdad? Se fue transformando en un sistema de medios de pago. Ujú, Eh, y la primera víctima fue el cheque, ¿verdad? El uso del cheque fue decreciendo drásticamente con el tiempo, ¿verdad? El siguiente objetivo era el dinero físico, ¿verdad? Y así está pasando, ¿verdad? El Simpe Móvil está reduciendo la demanda, el transar con dinero físico, ¿verdad? Con papel moneda. Eh, y además ha tenido un efecto de bancarización de la población, ujú. ¿verdad? Y un actor importante han sido las empresas de telecomunicaciones, ¿verdad? O sea, si no existiera esa infraestructura, estamos jodidos, ¿verdad? Difícilmente en la playa podríamos hacer algún simple móvil al señor que nos vende el coco. Exactamente. Y es interesantísimo porque también yo pienso que eso inyecta algo nuevo en materia de emprendimiento y autonomía, ¿verdad? Para emprender. Ah, Reduce barreras de acceso, ¿verdad? O de entrada a ciertas actividades económicas, ¿verdad? Habría que ver si los bancos también se ponen las pilas para no cobrarles un montón de cosas que hacen algunos bancos. No voy a mencionar el que me drena a mí varios miles de colones al mes, ¿verdad? ujú. Todavía no recuerdo si yo firmé un contrato por eso, pero en fin. Este, pero yo pienso que esto, digamos, una calidad de servicio, ¿verdad? Y esta latencia baja, velocidad rápida, seguridad y todo lo demás, van a impactar también el comercio, Va ¿verdad? a impactar muchísimo el comercio y yo tengo gran... Adelante. Adelante, Roberto, lo estoy muy bien. No, no, Ya, yo no he dicho nada. Ajá. sí. En educación yo sí tendría historias que contar, ¿verdad? O sea, la brecha digital era de verdad. Y la brecha de acceso y demás, como profesor del TEC, en ese momento estaba a tiempo completo en el TEC hizo un esfuerzo extraordinario por prestarle computadoras a los estudiantes, ¿verdad? Pero si no Sí, tenían conectividad, no lo podía. Tuvimos casos incluso se habilitaron espacios de residencia universitaria para que estudiantes que no tenían conectividad en sus casas, ¿verdad? Y pudieran residir en el TEC e ir a los laboratorios del TEC, ¿verdad? Y para dar la continuidad, digamos, del servicio educativo, por llamarlo de alguna manera, ¿verdad? Pero es real, o sea, hay una brecha digital que está vinculada con la brecha económica, ¿verdad? claro. Sí, una de las... Carlos, Sí, señor. los casos de uso que mencionaste, todos muy interesantes, pero ninguno afecta a Juan Pueblo, ¿verdad? O sea, el celular en el bolsillo va a seguir haciendo lo mismo. O sea, hace años, yo me acuerdo una vez que yo dije que el 5G era una solución que andaba buscando un problema. Y tal vez no lo he encontrado. Dice, no dudo que la va a encontrar, ¿verdad? O hay algo que me está... O sea, hay ciertamente aplicaciones que son geniales, ¿verdad? Como las ciudades inteligentes y bueno, la telemedicina, si no tenés un device con fibra, ¿dónde ir, verdad? Ujú. Sí, Porque la fibra no le va a ganar, ¿verdad? sí, ¿qué es lo que pasa con la tecnología? Y vos lo decís muy bien, ¿verdad? ¿Qué vamos a tener? Ok, vamos a tener conectividad más amplia, vamos a tener menos delay, correcto. Lo que yo visualizo es, vamos a ver, en Costa Rica, y yo no sé si ustedes manejan lo mismo, pero yo lo que visualizo en Costa Rica, que la brecha digital de conectividad, por lo menos acá, se ha disminuido, ¿me escuchan? Sí, Sí, se ha disminuido sustancialmente. Por lo menos la brecha de conectividad. ¿Cuál es el gran reto? ¿Qué hacemos con esa conectividad? O sea, ¿cómo fomentamos nosotros que la sociedad que más lo necesita, no sé, tome cursos online y haga algo con esa conectividad?
Y ese es el gran reto que no solo existe en Costa Rica, también en países europeos. Yo estaba hablando ahí con otras organizaciones en Europa y ellos me dicen, no, nosotros estamos bien, ganamos plata y demás, tenemos brecha digital, sí, tenemos conectividad, sí, pero no sabemos cómo fomentar a que esa gente haga algo con la conectividad. Entonces, yo considero que lo que decía don Ignacio, y hay que cambiar el mindset, ¿verdad? ¿Por qué la persona que vive en una zona rural no utiliza el Internet? ¿Cómo nosotros podemos mejorar nuestra vida utilizando la tecnología? Número uno, que es lo más sencillo, manejando o mejorando la cadena de suministros. ¿Qué significa cadena de suministros? Que yo no vaya al banco, que yo no vaya a la municipalidad, que yo no tenga que meterme en 50.000 páginas para hacer un trámite. Si en Costa Rica nosotros tuviéramos un sistema, y estoy saliéndome de los hoteles, ya es algo muy, muy, muy tal vez de idea que yo tengo, o tal vez es algo muy sui generis, ¿verdad? Si nosotros tuviéramos un portal de gobierno en el cual todos los ministerios estuvieran metidos ahí, el Ministerio de Educación, que yo matricule el chiquito ahí en ese, sí, que yo saque una cita en ese portal, que yo pague la multa que me hicieron porque estacioné mal en ese portal. Y todo esté digitalizado, es más sencillo que la gente utilice la tecnología. Y ahí vas a estar mejorando un montón de variables en el sector y se va a traducir en tiempos más cortos, mayor dinero para las personas, mayor dinero para los centros de los ministerios, etcétera. Es decir, nosotros no debemos de pensar de que la tecnología nos va, no sé, no sé cómo decirlo, pero hay cosas que se pueden hacer que pueden mejorar la utilización de la tecnología y disminuir esas brechas de entrada. Carlos, pero todavía no hay un montón de gente conectada con ADSL y cable módem, pero cientos de miles de personas. Bueno, sí, claro, porque el cable módem para nadie es un secreto que te puede dar 120 megas, ¿verdad? Pero el Abajo. cobre todavía llega porque no han hecho el recambio, ¿verdad? Pero el cable módem no me da 20 megas para arriba, ¿no? No, no, sí, sí te da, claro, te tienen que cambiar el Sí. aparatillo, ¿verdad? Ok. Pero Pero, bueno. sí, sí. Hace, Bueno, bueno, no es un comentario final de mi parte. Hace un poco más de 20 años, por ahí 25 años, tal vez alguien lo recuerda, en paz descanse, don Mario Cantillo. Ujú, ajá. Él tiene una empresa de consultoría y se especializaba en temas de logística. Y él visualizaba un problema que tenía Costa Rica en aquella época y no sé si lo tiene todavía. Pero es así como una fruta madurita, ¿verdad? Pero necesita sistema, de, ujú, sí, un concepto de sistema y luego digitalizarlo, ¿verdad? Pero concepto sistémico. Y es que cuando van los furgones, digamos, con carga para exportar, regresan vacíos. ujú. Ujú. Cuando vienen a entregar de lo que se está importando, se regresan vacíos al puerto. Entonces, tener una forma, digamos, de usar inteligencia para reducir ese trasiego de vehículos de carga vacíos es apenas para reducir gastos, perdón, salada de recope, ¿verdad? En combustible, tiempo, logística y demás, pero requiere, ¿verdad? Una conceptualización del sistema, Ujú. excelente comunicación, ¿verdad? Mantener y el monitoreo de la flotilla, ¿verdad? Cosas por el estilo. Y yo veo que 5G ahí puede dar la infraestructura de comunicación para hacer comunicaciones con la nube, con de vehículo a vehículo, vehículo a redes de almacenamiento de mercadería, estaciones de combustible y quién sabe cuántas cosas más. Claro. Yo lo que visualizo con 5G es que nos va, primero, número uno, que va a propagar un poco más la, la señalización. Vimos que existen 5 empresas en zonas rurales que pujaron por bandas. Eso ya es un hito que nunca había ocurrido en el país. Ellos van a conectar a esa gente de alguna u otra forma. Entonces, ¿qué productos nosotros tenemos en esas regiones
que les ayude a la persona. Por ejemplo, ¿cuántas jefas de hogar están en Fonatel? Son 176.000 jefas de hogar, imagínense. Y yo me puse a analizar qué problema podría tener esta señora, o sea, se le resuelva con la tecnología, el tiempo. ¿Para qué yo necesito moverme a la escuela y durar 3 horas haciendo fila para matricular a mi chiquito? No me puedo meter en el sistema, matricularlo, 5 minutos, listo. Ya la tecnología le resolvió un problema a esa persona. Y que sea una tecnología diseñada, centrada en el usuario, ¿verdad? O sea, que guíe a la persona con ese proceso. Exactamente. Ese es el problema, porque eso ya existe. La matrícula en el MEP y la cita en el EVAIS, todo eso existe, pero nadie lo puede utilizar. Pero es que todo está, o Es sea, claro. y son sistemas que no tienen un estándar en el cual yo diga, yo aprendo uno y el otro es lo mismo. Pero el Banco Central le gana a todos en dificultad de uso. O sea, has usado el sistema ese el registro de De beneficiarios. accionistas, Sí, sí. beneficiarios finales, no sé no, qué vainas, ¿verdad? El SICOP le Es gana de a eso. cortarse el SICOP es la estrella, sí. Utilizar el SICOP es como rascarse las orejas así, man. Sí, entonces, por ejemplo, esos trámites que vos decís es cierto, existen. Están divorciados entre sí, sí, y son complejos de utilizar. La señora dice, ¿para qué yo voy a meterme aquí? Va 20 horas, no me van a resolver. Mejor me voy a la escuela, hago fila y ahí me resuelven. Listo. Sí. Ok. No sé si alguien más quiere hacer una pregunta o un comentario a don Carlos. Bueno, de mi parte, de nuestra parte, Carlos, muchísimas gracias por compartir Con hoy todo gusto. con el club. Estamos probando las horas, cuáles son las horas preferidas por el público, ¿verdad? Claro, Pensamos que como todo el mundo tiene que almorzar, puede aprender un montón mientras está comiendo, ¿verdad? Otros estamos sí. ayunando, pero no importa, estamos probando. Muchísimas gracias, Carlos. Con todo gusto por la Muchas invitación. gracias. Siempre Gracias abierta. a todos que Gracias, buenas participaron hoy. tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Hasta luego. Muchas Muchas gracias. gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Nos vemos. Hasta luego. Chao.